Muy buenos días, el día de hoy estaremos hablando de glaucoma neovascular. Esta enfermedad ha recibido diferentes denominaciones, como glaucoma congestivo, rubiótico y hemorrágico. Es un tipo de glaucoma secundario. Se produce por el crecimiento de una membrana fibrovascular a nivel del ángulo camerural, como consecuencia de un estímulo angiogénico generado por enfermedades generales y oculares que causan isquemia ocular. Solo en el 3% de los casos es por enfermedades no isquémicas y generalmente está asociada a enfermedades inflamatorias. En sus inicios, al realizar la exploración gonoscópica, se constata un ángulo iridocorneal aparentemente abierto, pero bloqueado por una membrana fibrovascular que posteriormente se retrae formando sinequias anteriores periféricas, iridocorneales, que cierran el ángulo hasta convertirlo en un glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma neovascular representa un reto para los oftalmólogos, al ser difícil de controlar, además de provocar pérdida visual importante y por ende discapacidad en la persona que lo padece. Vamos a hablar de la fisiopatología. La hipoxia tisular secundaria a la enfermedad isquémica retiniana o coroidea desencadena un estímulo angiogénico mediado por la liberación del factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, aunque también se liberan otros factores menos frecuentes. El VEGF se sintetiza principalmente en las células de Müller de la retina. Este factor, entre otros, propicia una proliferación de vasos anómalos, llamados neovasos, que favorecen la migración de vasos preexistentes y una permeabilidad vascular aumentada. El primer lugar donde aparecen los neovasos es a nivel del iris. Estos están localizados en una malla de tejido conectivo con fibroblastos y miofibroblastos. Estos crecen por detrás del iris para luego avanzar hacia el ribete pupilar, sobre la superficie del iris y finalmente en el ángulo camerural, el cual tapizan con una membrana fibrovascular sobre la malla trabecular. Esta se va retrayendo hasta provocar un verdadero cierre angular por aposición iridocorneal e impide la filtración del humor acuoso y como consecuencia se produce elevación de la presión intraocular y la neuropatía óptica glaucomatosa secundaria. El daño al nervio óptico se produce por el aumento de la presión intraocular, además de por la isquemia secundaria a la enfermedad del paciente. Haremos referencia a las enfermedades oculares que con más frecuencia producen glaucoma neovascular y que se pueden presentar también en pacientes diabéticos. La oclusión vascular de la retina. El glaucoma neovascular puede aparecer si se produce oclusión de la vena central de la retina isquémica, hemioclusión de la vena central de la retina isquémica u oclusión de rama venosa retiniana, también debido a isquemia. Existen dos variedades de oclusión de la vena central de la retina, la isquémica y la no isquémica. La isquémica es más de 10 diámetros del disco óptico de isquemia capilar retiniana, diagnosticado por angiografía fluoresceínica, que produce por sí misma glaucoma neovascular. La no isquémica, que es menos de 10 diámetros del disco óptico de isquemia capilar retiniana, diagnosticada por angiografía fluoresceínica. La indeterminada, que es no valorable en angiografía fluoresceínica por presentar hemorragias extensas. Del grupo de oclusión de la vena central de retina isquémica o indeterminada, el 35% desarrollaron neovasos en iris o en el ángulo, mientras que solo lo desarrollaron 10% de las oclusiones de la vena central de la retina no isquémicas. La aparición de neovasos generalmente ocurre a los 3 a 5 meses tras la oclusión de la vena central de la retina. El 34% de los pacientes inicialmente clasificados como oclusión de la vena central de la retina no isquémica progresan a la forma isquémica en un periodo de 3 años. El 20% de la oclusión de la vena central de la retina son isquémicas y de ellas el 45% desarrollarán glaucoma neovascular con un riesgo máximo a los 7 a 8 meses. En la hemioclusión de la vena central de la retina, solo las isquémicas, que son alrededor del 3%, tienen riesgo de desarrollar glaucoma neovascular. En las oclusiones de rama venosa retiniana es poco probable el desarrollo del glaucoma neovascular, pues tendría que existir un gran estímulo angiogénico para que aparezca este, como no sea que asociación a otra enfermedad isquémica ocular. La oclusión de rama venosa retiniana isquémica de isquemia capilar retiniana produce más riesgo de neovascularización que la no isquémica.
Ahora hablaremos de la retinopatía diabética. El glaucoma neovascular es una de las complicaciones de la retinopatía diabética proliferativa avanzada. La prevalencia del glaucoma neovascular en retinopatía diabética es del 2%, pero aumenta hasta el 21% en retinopatía diabética proliferativa. En esta última, la presencia de neovasos de iris puede ser hasta en un 65%. Se han demostrado que es frecuente el glaucoma neovascular en pacientes diabéticos con retinopatía diabética proliferativa. El síndrome isquémico ocular se produce por la presencia de un bajo flujo sanguíneo al globo ocular, debido a la obstrucción vascular severa que puede estar a nivel de la aorta, las carótidas, de la arteria oftálmica, los vasos ciliares o de la arteria central de la retina. La angiografía fluoresceínica de estos pacientes raramente muestra hipoperfusión capilar retiniana. Sin embargo, es común la insuficiencia vascular coroidea isquémica, que puede ser un estímulo angiogénico potente, al igual que la isquemia retiniana. En el curso clínico de glaucoma neovascular se presentan 4 estadios: el estadio inicial de rubiosis del iris, estadio de ángulo abierto, estadio de ángulo cerrado y estadio final de glaucoma congestivo. Vamos a ver cada uno de ellos. En el estadio inicial de rubiosis del iris hay presencia de neovasos en el área pupilar y o ángulo iridocorneal. La presión intraocular es normal, aunque esta podría estar elevada si se asocia con glaucoma primario de ángulo abierto, y los pacientes pueden estar asintomáticos durante esta fase. El estadio de ángulo abierto se observa rubiosis moderada del iris y del ángulo camerural con crecimiento del tejido fibrovascular no visible sobre el trabéculo. Hay disminución del filtrado del humor acuoso. La presión intraocular va en aumento progresivo, aunque puede haber oscilaciones, y hay signos inflamatorios en cámara anterior y puede haber ifema. El estadio de ángulo cerrado se caracteriza por severa neovascularización en iris y ángulo con rubiosis intensa. La contracción de la membrana fibrovascular causa el cierre progresivo en cremallera del ángulo. Hay presencia de electropio uveal, sinequias periféricas anteriores, iris plano con abundantes y finos vasos a modo de malla, como también inflamación importante del segmento anterior, inyección conjuntival, ciliar y edema corneal. Y el estadio final del glaucoma congestivo. El cierre angular es completo, la presión intraocular es muy elevada, más de 50 milímetros de mercurio, y se presentan síntomas como fotofobia, disminución de la agudeza visual y dolor intenso, acompañado de cefaleas, náuseas y vómitos. En cuanto al diagnóstico, se realiza la anamnesis, un interrogatorio para el conocimiento de antecedentes que pudieran causar esta enfermedad ocular. El síntoma principal referido es el dolor ocular intenso. En el examen ocular se determina la agudeza visual corregida, el cual la visión está disminuida en todos los pacientes. La motilidad ocular intrínseca, puede haber defecto pupilar aferente relativo, secundaria a una isquemia retiniana. Vamos a realizar una biomicroscopía de segmento anterior y se puede encontrar edema corneal, neovasos en el iris, principalmente en el reborde pupilar, y puede aparecer ectropio uveal en fases avanzadas, turbidez del humor acuoso en cámara anterior, puede haber hipema o presencia de sangre en este. La tonometría se determina la presión intraocular, aumenta la presión intraocular al cerrarse el ángulo, pero puede ser normal o baja en casos de isquemia ocular, debido a la disminución de la producción del humor acuoso por el cuerpo ciliar inflamado. La gonioscopía se realiza para valorar la amplitud del ángulo y la presencia de neovasos. Generalmente los neovasos del iris preceden a los neovasos del ángulo, pero en ocasiones el ángulo puede ser el primer lugar donde aparecen los neovasos. El fondo de ojo se realiza para diagnosticar la enfermedad corioretiniana de base, así como el estado del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas de la retina. El ultrasonido modo B de polo posterior, para evaluar el estado del segmento posterior y las características del nervio óptico, las excavaciones. Este se realiza cuando existe opacidad de medios y no se puede visualizar el fondo de ojo, como ocurre cuando hay cataratas, hemovitro, desprendimiento de retina, entre otras alteraciones. La angiografía fluoresceínica, para diagnosticar la enfermedad causante, así como para dirigir y evaluar posteriormente el tratamiento con panfotocoagulación sobre la retina isquémica. Y la sospecha de glaucoma neovascular a través de la biomicroscopía y la gonioscopía realizadas por el oftalmólogo constituyen los métodos más adecuados para el diagnóstico precoz.
Dentro de los exámenes especiales tenemos ecodoppler carotidio, se realiza si no se encuentra enfermedad retiniana y sospecha de síndrome isquémico ocular, la angioresonancia magnética y la angiografía carotidia, si la sospecha de enfermedad carotidia es alta y no hay enfermedad vascular a nivel del cuello. La angiografía con fluoresceína del segmento anterior diagnostica la neovascularización del iris antes de ser clínicamente evidentes. La angiografía con verde de indocianina diagnostica isquemia coroidea y la electroretinografía, que es la evaluación de la capacidad funcional de la retina en su totalidad y su grado de isquemia retiniana. El tratamiento es controversial y genera diversas opiniones. Las recomendaciones basadas en la evidencia para su tratamiento son escasas. Sin embargo, existen informes recientes de la eficacia de las drogas antiangiogénicas en la atención de esta afección. Una intervención adecuada y rápida que incluye el tratamiento de la enfermedad causal del estímulo angiogénico, la fotocoagulación panretiniana y la combinación de tratamiento médico-quirúrgico para el control de la presión intraocular han proporcionado una discreta mejoría en la enfermedad en los últimos años. El tratamiento del estímulo angiogénico, la panfotocoagulación es considerada como el tratamiento electivo para eliminar el estímulo angiogénico generado por la hipoxia retinal. Debe realizarse de forma precoz para lograr una completa desaparición de los vasos, contribuyendo también a la reducción de la presión intraocular. Para la realización de el paciente debe tener los medios oculares refringentes transparentes que permitan ver la retina, es decir, no deben existir opacidades corneales extensas, cataratas ni hemovitrios, el cual estos dos últimos frecuentes en el paciente diabético. Algunos autores plantean que el 43% de los casos tratados de esta forma logran detener el progreso de la enfermedad o su total control. Si el glaucoma neovascular es avanzado, se emplea la panfotocoagulación para lograr una mayor tasa de éxito en los procedimientos infiltrantes siguientes. Si existen neovasos a nivel del seno angular y son de reciente aparición, su regresión dará como resultado una reducción de la presión intraocular. Pero si ya existen sinequias angulares, debe considerarse otro tratamiento para lograr un adecuado control tensional. La panfotocoagulación tiene además 90% de éxito en el glaucoma neovascular secundario a la diabetes mellitus. Se ha descrito también con buenos resultados el tratamiento directo de los neovasos angulares con goniofotocoagulación. La panfotocoagulación está indicada en ojos con retinopatía diabética severa, que tienen neovasos en disco óptico más de 1/3 del diámetro del disco, hemorragias vítreas o preretinianas. También en la retinopatía diabética proliferativa moderada o leve o retinopatía diabética no proliferativa severa. Se recomienda la panfotocoagulación intensa con 1200 a 1600 impactos. En estos casos, este tratamiento mejora el pronóstico visual. Es fundamental disminuir la presión intraocular y evitar la hipotensión sistémica para que no se produzca la progresión de la neuropatía óptica glaucomatosa, la aparición de la oclusión de la arteria central de la retina y la neuropatía óptica isquémica anterior. Todo esto debido al compromiso vascular existente. La crioterapia o láser diodo transescleral se realiza cuando el oftalmólogo tiene una mala visualización del fondo de ojo. El tratamiento médico del glaucoma neovascular. Los fármacos hipotensores se recomiendan especialmente aquellos que reducen la producción del humor acuoso, los beta bloqueadores tópicos, alfa-2 agonistas tópicos e inhibidores de la anhidrasa carbónica, tópicos o sistémicos, los fármacos antiinflamatorios y ciclopégicos. Los colirios esteroideos reducen la inflamación y los ciclopégicos disminuyen el dolor al inhibir al espasmo ciliar, la congestión y las sinequias posteriores. Los antiinflamatorios tópicos, preferentemente esteroideos, prednisolona una gota cada 4 horas. Mediátricos psicopléjicos, atropina al 1%, una gota cada 12 horas. Estos fármacos deben asociarse. Por ejemplo, una pauta correcta será un beta bloqueador o alfa-adrenérgicos o inhibidores de la anhidrasa carbónica tópica más un esteroide tópico más un ciclopléjico. En ocasiones es necesario emplear inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémicos para lograr un mayor efecto hipotensor.
Se debe asociar con un suplemento de potasio para prevenir alteraciones hidroelectrolíticas. También se emplea diuréticos hiperosmóticos como el mannitol endovenoso en la crisis de hipertensión ocular. Se recomienda evitar las prostaglandinas y está contraindicada la pilocarpina porque aumenta la inflamación y las molestias. El papel de los anti-VEGF en el tratamiento de glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular aparece debido a la isquemia retinocoroidea que produce un aumento en la síntesis del factor de crecimiento endotelial vascular y estimula la proliferación fibrovascular. Los anti-VEGF frenan la proliferación neovascular y modulan la cicatrización en la cirugía de glaucoma. El uso de fármacos anti-VEGF permite disminuir la concentración del factor de crecimiento endotelial vascular ya existente y con ello inducen una regresión de los neovasos en el iris o en el ángulo, que pueden mejorar el control de la presión intraocular antes de que se produzca un cierre sinequial del ángulo. Es importante dar tiempo a que el tratamiento de la enfermedad de base disminuya la síntesis permanente de factor de crecimiento endotelial vascular. Este proceder también debe realizarse con el paciente diabético bien compensado. Se ha demostrado que el empleo de bevamizumab intravitreal produce cambios hemodinámicos en la circulación retinal, produce vasoconstricción, disminución del flujo de los neovasos, regresión de los neovasos del iris y del ángulo iridocorneal con disminución de la presión intraocular y resolución del hemovitrio. El tejido retinal disminuye su grosor y se hace más resistente a las tracciones. Puede haber recurrencias de los neovasos tras la inyección después de un tiempo, por lo que es necesaria la reinyección. En casos de glaucoma neovascular avanzado con cierre angular, la regresión de los neovasos no se acompaña de mejor control de la presión intraocular. Respecto a la vía preferente de administración del anti-VEGF, se usa de forma tópica, subconjuntival, subtentorial, intracameral o intravítrea. La intravítrea es la más utilizada y la más estudiada. El anti-VEGF se administra intraocular en el tratamiento de los neovasos en iris o en el ángulo, mientras que la administración de superficie se ha sugerido como tratamiento adyuvante en las cirugías para modular la cicatrización. El uso intraocular en cirugías infiltrantes de glaucoma y en implantes palpulares de drenaje también mejora el pronóstico, al disminuir el riesgo de proliferación fibrovascular. El empleo de bevamizumab en conjunto con cirugía láser y la crioterapia produce una regresión total de vasos anómalos entre 1 y 3 semanas. Es ideal asociar la cirugía con inyección de anti-VEGF en cámara anterior o en vítreo, para evitar el sangrado y el fracaso de la cirugía inducido por neovascularización activa. En el tratamiento quirúrgico existen dos variantes de tratamiento diferentes que serán utilizadas en dependencia de la situación del globo ocular. Los procedimientos filtrantes, la trabeculectomía o los dispositivos de drenaje se emplean con la finalidad de aumentar la facilidad de salida del humor acuoso, y los procedimientos ciclodestructivos que reducen la producción del humor acuoso. La trabeculectomía se realiza si existe un buen pronóstico visual, la neovasculatura en el iris está intacta, no existe cierre angular por sinequias y la presión intraocular es controlable con tratamiento médico. La asociación de trabeculectomía con antimetabolismo como mitomicina C en dosis de 0.2 a 0.4 miligramos por mililitro es más eficaz al disminuir el riesgo de fracaso por fibrosis. También se puede asociar bevacizumab en lugar de mitomicina C o usar ambos durante la realización de la técnica quirúrgica. El uso de anti-VEGF intracamerular o intravitro mejora la actividad de la trabeculectomía y se reinyecta en el postoperatorio si fuese necesario. La trabeculectomía puede asociarse con cauterización directa del iris periférico, que minimiza complicaciones durante la cirugía. También se puede combinar con vitrectomía vía pars plana. La trabeculectomía puede asociarse con extracción del cristalino, siempre y cuando las condiciones del globo ocular, los requerimientos visuales del paciente o las necesidades de completar el tratamiento ablativo retiniano con panfotocoagulación lo requieran. La efectividad de los procesos filtrantes y de los dispositivos de drenaje es menor a otros tipos de glaucoma
que tienen un mejor pronóstico, ya que en el glaucoma neovascular existen grandes posibilidades de sangrado debido a la presencia de neovasos en las estructuras oculares. Los dispositivos de drenaje son útiles para controlar la presión intraocular cuando existe función visual en pacientes con neovascularización de iris activa, aunque aumenta el sangrado postoperatorio, y en casos refractivos en los que ha fallado la cirugía filtrante convencional. La ubicación ideal es en cámara posterior para realizar la extracción de la catarata en el mismo acto quirúrgico. Otra opción es realizar vitrectomía vía pars plana, lo que permitirá la ubicación del tubo en cámara vítrea. Este procedimiento debe ser considerado especialmente en retinopatía diabética. Es ideal asociar la cirugía con inyección de anti-VEGF en cámara anterior o vítreo para evitar el sangrado y el fracaso de la cirugía inducido por neovascularización activa. La cirugía es más efectiva antes del primer año y su fracaso se correlaciona con la permanencia de neovasos del iris. Por ello, se reinyectan antiangiogénicos. En relación con los procedimientos ciclodestructivos, cuando la función visual es mala y la presión intraocular permanece sin control en un ojo doloroso, se han empleado la ciclofotocoagulación transescleral con láser diodo y la ciclocrioterapia. Estos procederes reducen la formación del humor acuoso y disminuyen parcialmente el cuerpo ciliar. El uso de la ciclofotocoagulación asociada a anti-VEGF, además de reducir la presión intraocular, disminuye la neovascularización. Acerca de la cirugía paliativa en ojo ciego doloroso, se señala que con el uso de ciclofotocoagulación es excepcional tener que recurrir a procedimientos más agresivos, como la inyección retrovulvar de 2 ml de alcohol absoluto, asociado a anestésico diluido en lidocaína al 2% y bupicaína al 0.5%, cuando existe dolor ocular en un ojo ciego. Esta inyección tiene la ventaja de disminuir la presión intraocular, pero la desventaja de producir tosis permanente y no aliviar la congestión. La inyección de clorpramicina, administrada por esta misma vía, tiene igual o menor efecto sobre el dolor en estos pacientes, con menor número de complicaciones y reacciones adversas. Además, se ha referido un efecto adicional sobre la presión intraocular. En el glaucoma neovascular sin visión o con visión no útil y presión intraocular no controlada, el objetivo del tratamiento es el control del dolor y el bienestar del paciente. Otros procederes son la evisceración o enucleación si todas las acciones médico-quirúrgicas fallaran. El glaucoma neovascular es la complicación que con frecuencia se asocia a retinopatía diabética proliferativa, provocando ceguera. Es muy importante realizar una labor educativa al paciente, así también su seguimiento en consulta y la aplicación del tratamiento adecuado y oportuno. Para la prevención de estos glaucomas se sugiere la detención temprana, el control y seguimiento apropiado de las condiciones causantes de isquemia retiniana y por ende de neovascularización, como lo son hipertensión arterial, diabetes mellitus y oclusión de la vena central de la retina, entre otras enfermedades que producen hipoxia de la retina. Es preciso incrementar el conocimiento en relación con este tipo de enfermedad para poder lograr actuar rápido y eficaz.